Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Tomás Flores y les doy la bienvenida a todos los participantes del segundo curso de capacitación virtual online ¿Qué debo hacer como alcalde o gestor local? Acciones prioritarias para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil desde el municipio. El día de hoy tenemos una sesión bastante interesante que da continuidad a la sesión que iniciamos el lunes pasado en referencia justamente a los planes y programas que tiene el Estado, que desarrolla el Estado para controlar y eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil. Pero antes de eso quisiera hacer un repaso a la pregunta que planteamos a lo largo de la semana en el foro. La pregunta, como ustedes recordarán, es la siguiente: ¿qué programas e iniciativas del Estado hay en tu municipio y cómo es su funcionamiento para contribuir a la eliminación de la anemia y la desnutrición crónica infantil? Ante la pregunta, obviamente hemos tenido varias respuestas que se han ido planteando en el foro, varios comentarios a cada una de las preguntas, a cada una de las respuestas que se iban dando a lo largo de la semana, pero como es habitual, hemos seleccionado algunas de ellas que nos parecen son las que resumen, digamos, de cierta forma, las respuestas mayoritarias que se han podido trasladar en el foro o las experiencias más interesantes en este caso que nos gustaría compartir con todos ustedes. En este sentido, Kennedy Minchola Valdivieso, desde Cañete, en Mala, nos dice: en mi distrito, la intervención del Estado es a través de los programas sociales como el Cunamás y el Jaliguarma, que buscan eliminar la anemia a través de la preparación de alimentos a base de hierro en los diferentes centros poblados donde existen niños menores de 3 años y en las instituciones educativas. En cuanto al municipio, se está implementando a través del programa Vaso de Leche el suministro de alimentos con alto contenido de hierro para erradicar la anemia y el cuidado del agua potable para suministrar aguas en óptimas condiciones. En cuanto al Ministerio de Salud, continúan con la entrega de chispitas para niños menores de 3 años. Con este trabajo articulado se espera que pronto se reduzcan los niveles altos de anemia y desnutrición crónica infantil. Teodoro Sánchez Geri, desde Fajardo a Quispata, nos da respuesta a la pregunta planteada. El caso de mi distrito, no hay presencia de programas sociales para la primera infancia, solo los programas Juntos y Pensión 65. El detalle es que la población de niños, niñas es escasa, pero la mayoría presentan anemia leve, moderada y severa. El gobierno local no interviene, hay problemas en el abastecimiento de agua potable para la población, se consume agua sin clorar, no hay difusión y socialización del tema por parte del municipio. Solo el sector salud interviene en lo que puede. La población aún no toma conciencia y por el nivel cultural que se tiene es difícil llegar a la familia. Sugiero que el gobierno local debe instalar una mesa y articular a todos los actores sociales. El Estado debería intervenir con proyectos productivos sostenibles, promover la participación activa de la familia, trabajar con parejas jóvenes y promover la maternidad saludable. Desde luego, esperar niños sanos no es solo tema del sector salud, es un trabajo multisectorial y articulado. Percy Quinto Enríquez, desde Chanchamayo, La Merced, nos comenta su experiencia. Se tiene presencia del Programa Nacional Cunamás, que durante el 2017 ha dado énfasis en la evaluación del tamizaje de hemoglobina a los niños y niñas menores de 3 años, para identificar si tenían anemia leve o severa. Con esta política se viene implementando el seguimiento constante de niños con anemia, pero no basta con hacer el seguimiento, ya que se necesita también el compromiso por parte del municipio para promover mayor inversión en proyectos que ayuden a la seguridad alimentaria de las familias. Cintia Pinedo Barces, desde Mariscal Nieto, Moquegua. Entre las iniciativas del Estado que se encuentran en la provincia de Mariscal Nieto está el programa Cunamás. La Municipalidad Provincial cedió instalaciones. Este programa social para poder ampliar el número de beneficiarios. Además, la Municipalidad ha realizado trabajos articulados con el sector salud para la promoción de la lactancia materna. Otra iniciativa importante es la de la Municipalidad Distrital de Chojata, provincia de General Sánchez Cerros, en donde se han implementado programas para la realización de sesiones demostrativas de preparación de alimentos ricos en hierro.
Por otro lado, la región Moquegua suscribió en el año 2017 el Pacto Regional para la Reducción de la Anemia y Desnutrición Crónica Infantil, el cual busca impulsar la participación de las autoridades para trabajar de manera articulada a fin de contribuir en el desarrollo de los niños, combatiendo estas enfermedades. Además, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Moquegua declaró de prioridad pública la reducción de la anemia en menores de 36 meses, a través de la Ordenanza Regional número 01/2017. Bien, estas son algunas de las experiencias que nos han podido comentar los participantes del curso a través del foro ante la pregunta que planteamos la semana pasada. El día de hoy, como les comenté, vamos a abordar el tema vinculado a qué planes se tienen para controlar y eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil, pero en este caso nos vamos a enfocar de los planes y programas que se desarrollan desde el sector educación y también desde el sector vivienda y saneamiento. Recordemos que en la sesión pasada pudimos tener las exposiciones y los comentarios de la viceministra de Gestión de Salud Pública, quien nos comentó justamente las intervenciones que se vienen dando desde el sector salud, principalmente a través del programa articulado nutricional, el programa materno infantil y también desde el plan nacional que el Ministerio de Salud viene encabezando justamente para luchar contra la anemia y la desnutrición crónica infantil en articulación con otros sectores, como es el caso del Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y otros sectores, porque recordemos que esta intervención tiene que ser una intervención justamente intersectorial. También tuvimos dos exposiciones, una de ellas de la responsable del programa CUNAMás y la segunda relacionada también a la experiencia de Juntos, donde se nos comentó justamente de las intervenciones que se tienen en nuestro país a través de estos dos importantes programas sociales. Sin duda alguna, muchos de los comentarios que hemos podido recibir a lo largo de la semana están enfocados a estas intervenciones, pero también hemos podido verificar que se están dando esfuerzos desde el nivel regional y sobre todo desde el nivel local justamente para poder brindar servicios complementarios o en todo caso articular estas intervenciones a nivel del territorio. Es importante que desde la localidad, desde el gobierno local, podamos asumir ese liderazgo, justamente la labor del alcalde, de los regidores, de los funcionarios de la línea, de los especialistas, debe enfocarse a brindar acciones que permitan desarrollar servicios complementarios en la jurisdicción o en todo caso también articular los esfuerzos que se dan desde este espacio. Bien, les voy a comentar, el día de hoy tenemos la presencia de dos especialistas que nos van a abordar las experiencias que se dan desde el sector educación y también desde el sector de vivienda, de saneamiento, de agua potable. En primer lugar, tenemos al ingeniero Roger Agüero, que es miembro directivo y coordinador del programa de agua y saneamiento de la Asociación de Servicios Educativos Rurales SER. Y también tendremos la presencia de la doctora Elena Valdivieso, que es presidenta de la Red Nacional de Promoción de la Infancia. Vamos a ir a un pequeño corte y luego venimos con la exposición del ingeniero Roger Agüero, pero antes vamos a presentar un video donde vamos a mostrar los resultados preliminares de la ENDES del 2017. Lamentablemente no tenemos muy buenas noticias, sobre todo en el caso de la anemia, donde hemos tenido un incremento de la anemia a nivel nacional y veremos que en el caso de la desnutrición crónica infantil, si bien ha habido una reducción, estamos estancados todavía en el indicador y hay mucha tarea todavía por hacer. Bien, vamos a ir con ese video y luego venimos con la exposición del ingeniero Roger Agüero. De acuerdo a los resultados preliminares de la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES al primer semestre del 2017, publicado por el INEGI, la anemia infantil se incrementó. El índice de niños menores de 3 años con vacunas completas aumentó y disminuyó la práctica de la lactancia materna.
Los resultados preliminares de la ENDES 2017 muestran que el índice a nivel nacional de anemia en los niños menores de 3 años se incrementó en 0,8 puntos porcentuales, pasando de 43,6 a 44,4%. Los datos de la ENDES revelan que en el primer semestre de 2017 la anemia infantil se ha incrementado en las zonas urbanas, pasando de 39,9% en 2016 a 41,4%, mientras que la anemia rural bajó de 53,4% a 52,6%. Estos resultados preliminares de la ENDES para el primer semestre de 2017 no proporcionan información sobre el índice de anemia en los niños menores de 5 años. Según los datos de la ENDES 2016, la anemia en los niños de esta edad es 33,3%, lo que significa que en el país hay más de 750.000 niños con anemia. El índice de niños menores de 3 años con todas las vacunas básicas completas se habría incrementado durante el primer semestre del año pasado, según los datos preliminares de la ENDES 2017. Sin embargo, a pesar de este aumento en la cobertura de vacunación, casi el 30% de los niños no recibe la dosis completa de vacunas. En el primer semestre de 2017, el índice de niños menores de 3 años con dosis de vacunas completas se elevó, como promedio nacional, de 71,4 a 73,5%. En los primeros 6 meses del año 2017, a nivel rural, el índice de niños menores de 3 años con todas las vacunas básicas completas subió 1,4 puntos porcentuales, de 69,4 a 70,8%, mientras que en las zonas urbanas aumentó 2,2 puntos porcentuales, de 72,2 a 74,4%. Los datos preliminares de la ENDES 2017 registran que la práctica de la lactancia materna exclusiva en los niños hasta los 6 meses de edad, considerada fundamental para su salud y su buen desarrollo, ha disminuido considerablemente, pasando como promedio nacional de 69,8 a 66,1%. Este descenso revertiría el incremento en la práctica de la lactancia materna que se había registrado en el año 2016, en los que subió de 65,2 a 69,8%. Cada año nacen en el Perú aproximadamente 300.000 niños. Uno de cada 3 de estos niños no recibe lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida, con todas las consecuencias negativas que esto significa para su salud y su buen desarrollo. La práctica de la lactancia materna es mayor en las zonas rurales que en las urbanas. En las áreas urbanas, durante el primer semestre del año 2017, el índice de la lactancia materna exclusiva bajó, pasando de 63,2 a 59,9%, mientras que en las áreas rurales disminuyó de 84,3 a 80,3%. Bien amigos, amigas, como hemos podido observar en este video que resume los resultados preliminares de la ENDES al 2017, vemos con preocupación que algunos indicadores han tenido, como es el caso de la anemia, un incremento en el país a nivel nacional. Vemos también como algunos indicadores intermedios, como es el caso de la lactancia materna exclusiva, han tenido un retroceso. No hemos pasado de una lactancia materna exclusiva del 69% al 66%. Hemos también tenido algunos indicadores negativos en cuanto a la atención de los niños y niñas que reciben su dosis completa de vacunación. Eso significa que tenemos que redoblar esfuerzos para poder atender a nuestra primera infancia en el país. Por eso es que desde Inversión en la Infancia apostamos por este tipo de iniciativas como es este segundo curso virtual dirigido para autoridades locales. Sin duda alguna, el reto mayor está, creo, en generar las capacidades y desarrollar oportunidades, no solamente con transferencias presupuestales, sino también a través de la generación de iniciativas que puedan
contar con el respaldo del gobierno nacional para que sean las autoridades locales del nivel municipal las que puedan desarrollar sus propias estrategias de intervención en base a la realidad y el conocimiento de su territorio. Sin duda alguna vemos que desde el gobierno nacional se tienen que repensar algunas de esas intervenciones. Y bien, para eso tenemos el día de hoy a dos expertos. Como les mencionaba, vamos a dar inicio con la experiencia que nos viene a contar, a trasladar a los participantes, el ingeniero Roger Agüero, que es miembro directivo y coordinador del programa de agua y saneamiento de la Asociación de Servicios Educativos Rurales SER, que justamente va a abordar cuáles son aquellos planes, programas, proyectos, experiencias que se están dando desde el nivel local, sobre todo enfocado al ámbito rural, para atender las necesidades de agua potable y saneamiento. Ingeniero Roger Agüero, buenas tardes, bienvenido y lo escuchamos para que nos pueda compartir la experiencia. Muy buenas tardes. Primero quiero agradecer por la invitación que me han hecho para poder compartir la experiencia personal, pero sobre todo la experiencia institucional de la Asociación Servicios Educativos Rurales, que ya tiene más de 35 años de trabajo ejecutando proyectos de agua y saneamiento en diferentes partes del ámbito rural del Perú, tanto en la costa, sierra y selva, y esa experiencia es lo que quisiera compartir con ustedes, ya que el consumo de agua y la falta de saneamiento está estrechamente ligado al problema que nos acoge, cuál es los problemas que tenemos principalmente en los niños, la anemia y la desnutrición crónica. He estado un poco revisando algunas informaciones y había una pregunta que señalaba por qué la anemia es tan elevada en los niños peruanos. Y entre varios que se mencionan, lo más importante que se relaciona al trabajo que realiza el SER es la alta tasa de infecciones, diarreas y parasitosis, sobre todo por la ineficiencia de un saneamiento básico y la falta de prácticas de higiene no adecuadas. También por otro lado he estado mirando las acciones estratégicas del MINSA para reducir la anemia y la desnutrición crónica al 2021 y encuentro que también como una de las prioridades es la promoción del consumo de agua segura y el lavado de manos estrechamente vinculado con lo que es la educación sanitaria. En SER nosotros hemos venido trabajando en estos años queriendo contribuir a la mejora de la salud, principalmente de las poblaciones rurales, pobres, muy pobres, excluidos, y dentro de ellos a los niños y niñas menores de 5 años, donde generalmente por falta de agua de buena calidad y de saneamiento mueren a temprana edad. A eso se suma el problema pues que nos acoge, cómo abordar el tema de anemia y desnutrición crónica, que a mi manera de ver se debe abordar de una manera integral con la participación de diferentes sectores, y el tema de agua y saneamiento ha estado por muchos años muy ajeno a las soluciones que han querido dar de los diferentes sectores. Hay algunas iniciativas recientes de algunos ministerios que ya están buscando la forma de integrar y abordar este tema de agua y saneamiento como una solución pues al problema de la anemia y la desnutrición crónica. Por más que existan programas grandes, se ha venido llegando a la conclusión de que generalmente si no abordan también el tema de agua y saneamiento, muy fácilmente van a tener los mismos problemas de desnutrición y anemia crónica, porque la diarrea principalmente es una de las enfermedades que ataca a los niños y niñas de las poblaciones rurales. Desde SER, la propuesta que desarrollamos en el tema de agua es lo que llamamos sistemas de agua potable por gravedad sin tratamiento, que ubicamos las fuentes de agua, que son los manantiales, en las partes altas de las poblaciones rurales, y por gravedad hacemos llegar, construyendo un reservorio y mediante la instalación de tuberías
acercándoles a cada vivienda mediante un lavadero de uso múltiple, eso con referencia a lo que es agua potable, porque es un sistema que se construye muy rápidamente, se puede mantener sin mucha dificultad por la misma comunidad y también la misma gestión, administración y operación es muy fácil que contribuye a la sostenibilidad gestionado por la misma comunidad. Y en cuanto a la parte sanitaria, lo que nosotros estamos haciendo en los últimos años son los baños ecológicos, que no usa agua, pero al mismo tiempo tiene muchas virtudes porque protege al medio ambiente, se puede reusar las heces convertido en abonos y puede tener así múltiples efectos positivos, más allá del servicio, del buen uso que pueden darle en cada familia. Pero por más que este sistema de agua potable por gravedad esté bien hecho, hay otro problema adicional que uno se encuentra, que es la parte ya del uso del agua. Y ahí es el problema principal que se tiene en las familias, porque la mayor parte de ellas, al poder manipularlo, lo contaminan. Entonces, grandes inversiones que se han hecho no han valido mucho, porque al consumirlo llegan a consumir agua de mala calidad, a pesar que del caño puede salir el agua con las condiciones aptas para el consumo. Es por eso, desde SER, y creo también varios programas del mismo Estado, actualmente ya están desarrollando programas de educación sanitaria con la familia, de casa en casa, pero también con los niños y niñas en la escuela. Con los niños y niñas en la escuela prácticamente porque ellos tienen mayor facilidad de poder cambiar los hábitos y poder incorporar estos nuevos hábitos, nuevas prácticas de higiene, pero al mismo tiempo cuando llegan a la casa también puedan tener una reciprocidad favorable en sus padres, en sus madres, y que a ellos también al capacitarse entienden de la problemática, asumen compromisos para poder cambiar las prácticas de higiene, y así en forma conjunta se va abordando tanto con niños y niñas en las escuelas y con la familia, con los padres y madres en las casas. Y los temas principales que se abordan en lo que es educación sanitaria es el lavado de manos. ¿Por qué? Porque también ha habido investigaciones que se han realizado en diferentes países, principalmente en Centroamérica, que por el simple hecho de lavar la mano puede evitarse los riesgos de contaminación, las infecciones y las diarreas en los niños y niñas, hasta mayores del 50% de las causas que se pueden generar o de los casos que se puede presentar. Es en ese sentido, con mucha fuerza, desde SER estamos trabajando el lavado de manos y también explicándoles pues en las escuelas a los niños y niñas y también en las casas los momentos críticos del lavado de mano, pero también la forma como deben lavarse, dos cosas tan sencillas, pero también cómo se puede prever y evitar las enfermedades que son causadas principalmente por el consumo de agua de mala calidad o por la mala eliminación de excretas. Ingeniero Roger Agüero, discúlpeme que lo interrumpa, pero en este momento estamos teniendo mucha actividad en nuestro chat virtual a partir de la experiencia que nos viene narrando, y quisiera trasladarle dos preguntas que nos están haciendo en este momento. Por un lado, nos están solicitando que por favor pueda precisar usted o profundizar. Silvia Córdoba Amaya desde Huancayo nos dice si puede profundizar sobre las capacitaciones que se le da a la población sobre el uso del baño ecológico. Y tenemos también una segunda pregunta que se nos está trasladando Gamaniel Delfín de la Cruz Zulca desde Concepción. Más que, digamos, una consulta, nos comenta sobre la experiencia que se viene dando desde el distrito de Mariscal Castilla, provincia de Concepción, en Junín, a través de una propuesta de gestión territorial, donde se viene implementando la tecnología de goteo autocompensante para la cloración del agua de consumo humano. Y nos dice, al momento de compartirnos su experiencia, lo importante que es la cloración del agua como un factor para el control de las enfermedades relacionadas con el agua. Nos gustaría que por favor pueda profundizar sobre la primera pregunta que se nos plantea
a efectos de que pueda profundizar sobre el baño ecológico y sobre la importancia de la cloración del agua. Sí, sobre el baño ecológico, creo su sostenibilidad, más allá de la parte constructiva, la buena ejecución de las obras, está justamente en la parte del uso y mantenimiento de cada baño ecológico. En el sentido de que esta tecnología es nueva, tiene algunos años de presencia en el país, y creo lo más importante también hay que destacarlo, desde el año 2012 el mismo sector ya ha reconocido como parte de sus opciones tecnológicas de saneamiento. Eso también es un buen avance para poder reconocerlo, los avances del sector. En cuanto al uso y mantenimiento, es bien sencillo. Generalmente el diseño consta de 2 pozos paralelos. Entonces, en un tiempo de 2 años, dependiendo del tamaño y el número de familias, se llenan las heces y esa poza es suspendida o tapado y se da uso la otra poza, que también en ese mismo tiempo se llena, y en ese tiempo de descanso, digamos, es el que se descompone totalmente en las heces y puede ser útil para el abono. No se usa el agua, tampoco se echan los papeles a la poza, para que pueda poder seguir su ciclo. No se llena de agua, no hay que incrementar agua a la poza, ¿no? Y se puede utilizar estiércol seco, o algunos utilizan también cal para ayudar a la descomposición de las heces. En sí es bien sencillo, pero sí la parte cultural es un peso muy importante, porque por creencias y costumbres a veces en algunas localidades resisten a darle el mantenimiento, ¿no? Pero superado, con las capacitaciones técnicas se apropia la comunidad y el uso es con muchas ventajas positivas frente a otras opciones, ¿no? En cuanto el agua por goteo, en el país hemos tenido ciertas dificultades tecnológicas con la desaparición del cloro del 30% y con el otro cloro del 70%, en lo que se están desarrollando nuevas tecnologías sobre su uso de cloración por el método del goteo, ¿no? Que también se está difundiendo recientemente en el país, diferentes técnicas, pero en su mayor parte son cloración por goteo. Muchas gracias, ingeniero Roger Agüero, por la experiencia que nos viene comentando y el trabajo que se viene desarrollando desde la Asociación de Servicios Educativos Rurales. También el ingeniero Agüero justamente nos comenta lo importante de desarrollar programas de educación sanitaria, ¿no? Y la vinculación que tiene que existir con el sector educación, con las instituciones educativas, y que esta, formación, esta capacitación, no se dé exclusivamente en el aula, ¿no? Dirigido para los alumnos de educación básica, de educación inicial, de educación secundaria, sino también que podamos, a través de justamente la función y el rol que le compete al Ministerio de Educación y a las instituciones educativas, trabajar con la comunidad y con las familias. Es importante educar a las familias y educar a las personas a través de espacios comunitarios sobre la importancia en el manejo, en el consumo de agua, en la necesidad también de fortalecer la capacitación para tener un adecuado aseo, higiene, porque sin duda alguna eso va a contribuir a que mejoremos la salud de nuestras familias y sobre todo la salud de nuestros niñas y niños. Una pregunta más nos plantean, ingeniero Roger Agüero, a partir de su presentación. ¿Cuáles son las costumbres que las familias deberían implementar en el tema de agua, sobre todo en los entornos rurales, donde muchas veces no tenemos agua potable, ni siquiera tenemos desarrollado este tipo de proyectos que son muy importantes para el acopio de agua,
como los que nos han mencionado, que son estos sistemas de agua potable por gravedad, ¿no? ¿Qué otras, digamos, experiencias o recomendaciones podría usted trasladarle a los amigos que nos hacen estas consultas? Bueno, dentro de las opciones tecnológicas prácticamente hay que ir planteando, de acuerdo a las características geográficas, topográficas, de las ubicaciones de las viviendas, si son concentradas, dispersas, y las tecnologías son diversas, ¿no? Pero como experiencia de ser, hemos tenido la posibilidad de implementar estos sistemas por gravedad sin tratamiento en las 3 regiones del país, incluido la selva, ¿no? Por las ventajas que yo les estaba comentando, que es de fácil operación, mantenimiento y administración frente a otras opciones tecnológicas mucho más complejas. Pero también hay otras opciones, ¿no? Que podría ser sencillamente hacer reservorio captación, donde no hay mucha cantidad de agua, y abastecer a un grupo más pequeño. Donde no hay fuentes de agua, en varios lugares del país hemos desarrollado los sistemas integrales. Es decir, hemos encontrado una fuente de agua muy lejana, a 10 a 15 kilómetros, pero las ventajas económicas comparativas se dan en el sentido de que no va a servir solamente a una población, sino, como en el caso de Selendín, que ejecutamos junto con otras instituciones para 22 localidades y beneficiamos a más de 10.000 familias. Y en este sentido es una opción siempre y cuando que se integre a muchas familias para poder implementar ese tipo de proyectos. Y en la selva hay otras tecnologías, por ejemplo, nosotros hemos ensayado sistemas por bombeo, pero con el uso de paneles solares, ¿no? Porque llevar combustible a la selva resultaría demasiado caro para pensar en motobambas con combustible. Pero también se están utilizando en varias zonas del país con la colección de las aguas de lluvia, ¿no? Creo que el sector del Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción, en su programa Selva Rural, está implementando estas iniciativas con mucha aceptación de la población. Lo importante es que cada tecnología tiene que adecuarse y ser aceptado por la comunidad. Por más sencilla que sea, a veces puede ser rechazado, o algunas, a pesar que son muy complejas, la necesidad impone que es una sola opción. Entonces también hay organizaciones que administran correctamente sus sistemas de agua potable, ¿no? Muchas gracias nuevamente, ingeniero Roger Agüero, miembro directivo y coordinador del programa de agua y saneamiento de la Asociación de Servicios Educativos Rurales SER. Recuerden, amigos, amigas que nos siguen en este momento por la plataforma de capacitación, pero también por la plataforma de Facebook de Salgalú TV e Inversión en la Infancia, que a partir del día de mañana pueden ustedes encontrar esta sesión ya colgada en la plataforma, y también ahí podrán encontrar material que nos va a dejar el ingeniero Roger Agüero sobre la experiencia que nos está compartiendo el día de hoy. Vamos a un breve corte y regresamos con la exposición de la doctora Elena Valdivieso, presidenta de la Red Nacional de Promoción de la Infancia, que nos va a compartir justamente a partir de la experiencia que ella tiene, qué es lo que viene haciendo el Estado desde el sector de educación. Regresamos. Los equipos de gestión local y municipal, autoridades y organizaciones sociales deben saber lo que pueden y deben hacer para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil. Para cumplir con este objetivo, anunciamos la realización del segundo curso online de capacitación. ¿Qué debo hacer como alcalde o gestor local? Acciones prioritarias para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil desde el municipio.
El curso contará con 12 sesiones de capacitación y una sesión de inducción. Abordaremos temas vinculados a la primera infancia, como por ejemplo la erradicación de la anemia y la desnutrición crónica infantil, el desarrollo de proyectos productivos, el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento y también aquellos vinculados al uso de los recursos públicos para una atención y protección de nuestra primera infancia. Todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, durante 13 sesiones, a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/anemia y desnutrición. Podrás acceder a la programación y materiales de cada sesión e interactuar con los expositores y especialistas con tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro de debate. Inscríbete ingresando en esta dirección. Bien, amigos, amigas, como se los comenté antes de la pausa, ya nos encontramos en el estudio con la doctora Elena Valdivieso, presidenta de la Red Nacional de Promoción de la Infancia, para que pueda compartir con nosotros la exposición que tiene para el día de hoy. Muchas gracias y buenas tardes, doctora Elena Valdivieso. Muy buenas tardes con todos ustedes. En primer lugar, agradezco también esta invitación de Salgalú para intervenir en este programa como educadora, porque mi función es la educación y desde ese punto de vista voy a tratar el tema. También quiero felicitar a los participantes por haberse inscrito en este programa que me parece sumamente importante porque los municipios tienen una labor esencial en el caso de la infancia y debieran asumir esa gran responsabilidad, sobre todo para las madres que trabajan, que no tienen dónde dejar a sus hijos y necesitan centros de educación inicial donde puedan estar seguros y estimulados. Vamos a empezar hablando de lo que significa el desarrollo humano. Pasamos a una primera diapositiva que explica que el desarrollo humano es un proceso común a todos los vivientes, a todos los seres vivientes. Es un proceso continuo, secuencial, progresivo, e implica un conjunto de cambios cualitativos y cuantitativos en el ser. Los cuantitativos son, por ejemplo, el peso y la talla que van aumentando desde que el niño nace, ¿no? Hasta que es adulto, se convierte en una persona más grande de como había nacido. Y estos cambios cuantitativos se pueden medir, se pueden comparar, pero los cambios cualitativos, por ejemplo, son más complejos. Por ejemplo, pasar de la heteronomía a la autonomía no se puede medir. De acuerdo con el modelo ecológico, el desarrollo es el producto de la interacción del niño con sus ambientes inmediatos, la familia, el hogar, el barrio, la escuela, etc., y todos los escenarios sociales que lo afectan en su desarrollo. ¿Cuáles son las características, otra diapositiva, del desarrollo infantil? Es un proceso global. Afecta todas las dimensiones: física, emocional, social, individual, intelectual y cultural. Es continuo, pero no es lineal, porque a veces se producen avances y otras veces retrocesos, y también se producen saltos. Transcurre desde lo más sencillo a lo más elaborado, desde un círculo de conductas muy reducido a uno mucho más amplio, con desempeños muy superiores, diversos, complejos, lo que significa mayores posibilidades de pensamiento y acción. Y es un proceso que progresa de la heteronomía a la autonomía. Pasamos a otra diapositiva. ¿Cuáles son los factores? Los estudiosos distinguen dos tipos de factores: factores endógenos y factores exógenos. Factores endógenos son los que el propio individuo trae desde que nace. Se transmite con los genes de los padres, que es la herencia biológica, es el potencial genético que cada persona trae de sus padres, de sus abuelos. Las enfermedades adquiridas durante la gestación por la madre, ¿no? Los remedios que toma para esas enfermedades, la desnutrición de la madre también influye naturalmente,
y el alcoholismo o las drogas. Y finalmente la maduración, que es un proceso personal, biológico, natural, en el que la persona va desenvolviendo diferentes posibilidades o capacidades según la edad. Por ejemplo, si el niño no camina o no controla sus esfínteres si no está maduro para ello. Por más que lo entrenemos, a los 5 meses no va a aprender. Lo podemos ejercitar para que camine, moverle sus piernas, hacerle ejercicios, pero no camina porque no está maduro para caminar. Los factores exógenos son aquellos que provienen del entorno en el que nace y se desarrolla. Pueden ser sociales, económicos y culturales. En primer lugar, el factor quizá más importante de todos es el afecto con el que el niño es recibido en la familia, los estímulos sensoriales que le proporcionan y los patrones de crianza que dependen de los elementos culturales de la comunidad. También son importantes las condiciones socioeconómicas del hogar, que se reflejan en la alimentación, la vivienda, la seguridad, las comodidades, el agua, como ha dicho muy bien el doctor Agüero, el agua potable, ¿no? El desagüe, la electricidad. También tienen que ver el nivel instruccional de los padres, el equilibrio psicológico que tengan, su interés y el tiempo que dedican a sus hijos y los valores que le transmiten. También si el niño va a la cuna desde pequeño, las condiciones de la cuna, la alimentación, el afecto con que lo traten, etcétera, todas las influencias de la institución tienen pues importancia. Todas estas experiencias y el aprendizaje de los niños tienen un gran impacto en cómo se desarrollan y cómo van estructurando la inteligencia y la personalidad. Vamos a hablar un poco de lo que significa el vínculo entre desnutrición y pobreza. La desnutrición infantil se produce en la mayoría de los casos como consecuencia de la pobreza, más aún de la pobreza extrema. Los investigadores señalan que la desnutrición y el contexto socioeconómico están relacionados. También está asociada a bajos niveles educativos de los padres o analfabetismo. Claro, si son pobres no han tenido oportunidad de educarse. Malas condiciones de trabajo y de vida, viviendas insalubres, agua potable, factores que en conjunto configuran una capacidad mínima para satisfacer las necesidades de los niños. En esas condiciones, los niños no pueden lograr un crecimiento y desarrollo normal. Y no es un asunto solamente de falta de alimentos, sino un problema social y cultural más profundo que hay que tomar en cuenta para diseñar las estrategias de solución. Les presento una frase, un pensamiento del doctor Reinaldo Martorell, especialista. Lo pueden leer. La desnutrición tiene un efecto mayor en el desarrollo de los niños que viven en pobreza, sea en países industrializados o en desarrollo. ¿No? En niños, sobre todo en los niños que no son pobres. Hay evidencia que los programas de nutrición benefician la cognición y la conducta en mayor grado también en el segmento más pobre de la sociedad. ¿Por qué son tan negativas la desnutrición y la anemia para los niños? Los efectos varían según el tipo de nutriente que falta. La malnutrición calórico-proteica afecta la maduración del sistema nervioso central. El mayor impacto de la desnutrición lo sufre el cerebro, que está en esa etapa en mayor desarrollo. Sus consecuencias se manifiestan como retraso en el desarrollo mental, en la capacidad motora y en el aprendizaje. La malnutrición proteínica produce alteraciones en la mucosa epitelial del intestino, lo que significa que no va a poder absorber ni asimilar aquellas sustancias que son necesarias para su desarrollo y crecimiento. Y esto le produce fatiga, y la fatiga impide, pues, el deseo de aprender. Pasamos a otra. ¿Por qué son tan negativos? Continuamos. La carencia de vitaminas y minerales origina muchos efectos negativos, muy graves. Afecta el crecimiento de los huesos, la vista, la piel, disminuye la inmunidad ante las infecciones, es decir, altera totalmente el crecimiento y el desarrollo. No es solamente menos talla y peso, sino funcionamiento del organismo en general. La deficiencia de yodo y la anemia por falta de hierro
son más fáciles de estudiar que la deficiencia de otros micronutrientes. También ambos están específicamente relacionados con el daño en el cerebro, en el desarrollo. Vamos a resumir en la próxima diapositiva las consecuencias. Aquí tenemos un cuadro general que nos muestra que producen desnutrición y anemia, retardo en el crecimiento físico y en el desarrollo motor, efectos negativos en el desarrollo intelectual, en la habilidad para prestar atención, concentrarse, aprender, comunicarse, pensar analíticamente. Influye en un bajo coeficiente intelectual y como consecuencia, bajo rendimiento escolar, lo que muestran todas las evaluaciones que están haciendo en el sector de educación. Un grado mayor de problemas conductuales y habilidades sociales deficientes en la edad escolar, tales como socializar efectivamente y adaptarse a nuevos ambientes y personas. Todo esto en la edad adulta significa baja productividad, menor nivel de calificación para el trabajo, bajas remuneraciones porque, claro, están menos calificados y dificultad, por lo tanto, para sostener una familia. Los efectos son mayores en los niños que viven en pobreza. Igualmente, los efectos de los programas integrales de salud, nutrición y educación son mayores en estas poblaciones. Otra frase que me parece, otro pensamiento que me parece importante para meditar es este. Cuando no hay suficiente comida, el cuerpo tiene que tomar una decisión sobre cómo invertir la cantidad limitada de sustancias alimenticias disponibles. Primero está la supervivencia, luego el crecimiento. En cuanto a la nutrición, el cuerpo parece que está obligado a clasificar el aprendizaje en último lugar. Es mejor estúpido y estar vivo a ser inteligente y estar muerto. Pasamos a otra. Se hacen muchas preguntas sobre los efectos. ¿Son irreversibles? Bueno, no necesariamente, pero si no se toman las medidas apropiadas, lo más temprano posible, hasta los 2 o 3 años, fíjense bien, hay mayores posibilidades que los daños sean permanentes. Una vez que esos efectos se establecen en la infancia temprana, se vuelven permanentes. El potencial intelectual de dichos niños al momento de ingreso a la escuela ya está probablemente dañado y seguramente por eso tenemos los malos resultados de las evaluaciones de PISA, de IESE y las evaluaciones nacionales. ¿De qué manera se puede evitar la desnutrición y la anemia? Bueno, la mejor manera es satisfaciendo necesidades de nutrientes, en primer lugar con la lactancia materna. Y luego, cuando llega el periodo de lactancia, ya cuando los niños empiezan a comer papillas, con comidas naturales o fortificadas, pero preparadas apropiadamente con los elementos más importantes. ¿Qué nos toca a nosotras como educadoras de educación inicial? Nos corresponde afrontar desde el punto de vista educativo ese problema. Si trabajamos en cunas o cuidados de servicio diurno, preocuparnos porque la comida que se proporciona a los niños tenga la cantidad suficiente de los nutrientes que ellos necesitan. Velar por el buen almacenamiento y el estado de los ingredientes. Vigilar la higiene de su preparación y de su sabor y de presentación. Esto último para que los niños la coman y no la rechacen. Conviene tener en cuenta que la cuna o centro de cuidado diurno le debe dar al niño los nutrientes necesarios, pero que sean similares a la dieta familiar. Yo les cuento que en Colombia, cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar empezó los hogares infantiles, le daban una comida estupenda a esos niños que venían de poblaciones de bajos recursos. Los niños comían riquísimo toda la semana, pero cuando iban a su casa el sábado y el domingo ya no querían comer, les parecía muy mala la comida de su casa. Entonces hay que coordinar, hay que ver cómo combinamos los alimentos para que no se produzca ese rechazo. Y finalmente, lo que no había escrito, pero creo que tengo que añadirlo por lo que el doctor Agüero ha dicho, bueno, y eso también lo sabemos las profesoras, hay que desarrollar hábitos de higiene en los niños, que los niños aprendan
a lavarse bien las manos, a jabonarse, a restregarse bien sus manitos, a quitarse todas las bacterias que puedan tener. Bien, ¿qué debemos hacer? Continuamos. Además de trabajar con los niños, tenemos una obligación con los padres de familia. Hay que transmitirles toda la información posible, pues ellos son los que alimentan a los niños en el hogar y deciden acerca de su nutrición. Ellos deben saber cuáles son los alimentos que tienen las proteínas, las vitaminas, los minerales que los niños necesitan. Por eso nosotros debemos prepararnos mucho en temas de nutrición y calidad de los alimentos e incluso recetas para los niños. También debemos estar informadas de qué necesita cada niño, dadas sus condiciones nutricionales. Por ejemplo, los niños personalmente pueden tener problemas, tienen alergia o necesitan un tipo de dieta especial o algún alimento extra. Cuidar que eso se cumpla y se cumpla la alimentación correcta con cada uno. Esto es una obligación que tenemos en cualquier tipo de programa. Primer ciclo de la cuna, segundo ciclo del jardín, programas escolarizados o no escolarizados, urbanos o rurales, privados o públicos, todos. Porque si bien la desnutrición afecta sobre todo a las poblaciones de menores recursos, también se puede presentar en familias con mayores recursos, pero que dejan a sus hijos en manos de las empleadas. A veces ellas no tienen la información y permiten que los niños coman lo que quieren, lo que les gusta, para tenerlos tranquilos. Tenemos también alimentos peruanos para nuestros niños. Tener en cuenta que tenemos una serie de alimentos, empezando por la quinoa, lástima que está muy cara, cañigua, kiwicha, camu camu, sachainchi, maca roja, y el preparado de sangrecita que es tan rico, o mezclado en galletas para los niños. Por ejemplo, también el atún, la anchoveta, la pota, los cuales bien preparados pueden ser una fuente de nutrientes para los niños. Como educadoras tenemos que prepararnos, tenemos que conseguir esas recetas para transmitirlas a los padres. Como educadoras también nos interesa la calidad de las instituciones que atienden a los niños, además de la atención que les brindan, que se preocupen porque los padres tengan la información suficiente para alimentar a sus hijos para un desarrollo óptimo. Esa información la tenemos que brindar las docentes. Pero también lo debieran hacer los medios de comunicación comprometidos con la infancia, incentivados por los funcionarios, muchos de ustedes, de educación, de salud y de los gobiernos regionales y locales. En vez de desperdiciar el dinero en celebraciones o actividades que no tienen mayor impacto, deberían ocuparse de los niños, de su salud, de su desarrollo y hacer campañas masivas con material impreso, radial, televisivo y a través de las redes. Ese puede ser el mejor aliciente para los ciudadanos que son padres de familia. Les aviso que también pueden conseguir votos por eso. Las campañas aisladas, como bien ha dicho el ingeniero, no son suficientes. Hay que recordar que incluso las investigaciones demuestran que esas campañas solamente de nutrición no alcanzan los logros que se desean. Es necesario que vayan acompañadas o integradas dentro de un programa educativo que incluya un paquete de estimulación temprana para los niños y otro de capacitación para los padres con material impreso. A veces, les cuento, yo lo he visto, los padres en las zonas rurales, que son las más afectadas por la desnutrición infantil, por causa de su desinformación, venden los huevos de sus gallinas y les compran fideos a sus hijos. Los funcionarios deben focalizar los lugares en que son más necesarios estos programas, así como seleccionar los medios que deben utilizar, teniendo en cuenta que está comprobado que los mayores impactos positivos se dan en las zonas más pobres y más necesitadas. Finalmente, quiero hacer un llamado a los docentes y funcionarios de gobiernos regionales y locales. No permitan que se desperdicien los talentos de los futuros ciudadanos de su comunidad, ni el dinero del presupuesto que tienen
en cosas banales. Tengan en cuenta que de lo que hagan ahora depende no solamente el desarrollo del niño y de las personas, sino el desarrollo sostenible de su comunidad y del país. Pues son ellos, con sus talentos o su falta de talentos, los que más adelante tendrán las riendas de la actividad productiva, académica, cultural o política. Si sus capacidades en la primera infancia han sido bien desarrolladas y están preparados social y moralmente para las funciones de responsabilidad, lo harán mucho mejor. Los niños y el Perú se benefician de esta tarea. Les voy a dejar con con Tomás, una dirección electrónica para que vean un video interesante sobre el tema de la nutrición. Muchas gracias y sigan adelante con su dedicación a este programa. Bien, como siempre le damos las gracias a la doctora Elena Valdivieso. Ella es educadora, presidenta de la Red Nacional de Promoción de la Infancia, siempre con una exposición clara, completa, en un lenguaje muy amigable que creo que nos llega a todos, no solamente a quienes son educadores, sino a todos los que estamos comprometidos desde el rol que tengamos como padres de familia, de repente como tío, como hermano, en la crianza y el cuidado de nuestros niños. Es importante que sigamos mucho de los consejos y las pautas que la doctora Elena Valdivieso nos ha dado a lo largo de su presentación. Yo me quiero quedar con dos reflexiones muy importantes que nos ha hecho la doctora Valdivieso antes de ir al corte y regresar ya con la última sección de esta sesión del curso. En principio, tenemos que invertir en lo que es importante, no solamente, digamos, en los programas y los proyectos que se dan desde el sector público, sino también en programas y proyectos que son financiados por muchas empresas que tienen áreas de responsabilidad social. Debemos exigir que se invierta en lo importante. Solamente contarles una experiencia. Una vez, no voy a decir qué distrito, pero sí la provincia, en Huancabamba, en Piura, estaba yo reunido con representantes de una municipalidad, incluyendo el alcalde, y me mencionaban y me decían: acá te reeligen de acuerdo a cómo haces la fiesta patronal, la fiesta del pueblo. Entonces, eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es invertir en el cuidado de nuestros niños y desarrollar proyectos como el que nos ha comentado hoy día también el ingeniero Roger Agüero, que está vinculado. Sabemos, y nuevamente repetimos, la intervención tiene que ser intersectorial y también con una mirada intergubernamental. Y finalmente, otro tema que aborda la doctora Elena Valdivieso, y es con el tema que quiero regresar también después del corte, porque nos vienen preguntando en el chat virtual y también es parte de los comentarios que hemos recibido a lo largo de la semana en el foro, y es relacionado a uno de los temas que son importantes para el desarrollo de nuestros niños: el afecto, el cuidado, el buen trato que debemos darle a nuestros niños. Con eso regresamos después de la pausa. Los equipos de gestión local y municipal, autoridades y organizaciones sociales deben saber lo que pueden y deben hacer para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil. Para cumplir con este objetivo, anunciamos la realización del segundo curso online de capacitación. ¿Qué debo hacer como alcalde o gestor local? Acciones prioritarias para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil desde el municipio. El curso contará con 12 sesiones de capacitación y una sesión de inducción. Abordaremos temas vinculados a la primera infancia, como por ejemplo la erradicación de la anemia y la desnutrición crónica infantil, el desarrollo de proyectos productivos, el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento, y también aquellos vinculados al uso de los recursos públicos para una atención y protección de nuestra primera infancia. Todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, durante 13 sesiones, a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/anemia y desnutrición. Podrás acceder a la programación y materiales de cada sesión e interactuar con los expositores y especialistas con tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro de debate. Inscríbete ingresando en esta dirección.
Bien, amigos, amigas, venimos con el último bloque de esta nuestra cuarta sesión del curso ¿Qué debo hacer como alcalde o gestor local? Acciones prioritarias para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil desde el municipio. Hoy día recordarles nada más a quienes de repente se están conectando y ya nos van a poder revisar todo el material de la sesión del día de hoy en la plataforma de Salgalú Capacitación. Hemos tenido la presencia de la doctora Elena Valdivieso, presidenta de la Red Nacional de Promoción de la Infancia, y del ingeniero Roger Agüero, miembro directivo y coordinador del programa de agua y saneamiento de la Asociación de Servicios Educativos Rurales, SER. Doctora Valdivieso, quisiera retomar esta última parte con esta reflexión, ¿no? La última semana, lamentablemente, hemos tenido dos noticias que son totalmente negativas, dramáticas y que nos muestran el nivel de violencia que tenemos en nuestra sociedad en el Perú, ¿no? Una niñita de 11 años ha sido violada, asesinada brutalmente, ¿no? Luego, justamente que salía de una capacitación en una comisaría, ¿no? Por una persona que además ya tenía denuncias por delitos vinculados al tema sexual. Y hemos tenido también una niña de 9 años violentada por su padre, ¿no? Que está gestando. Y bueno, no quiero ahondar en esos comentarios ni focalizar la discusión en ese tema porque hoy estamos hablando de nuestra primera infancia. Sin embargo, sí me gustaría reflexionar sobre a partir de esos niveles de violencia y estos casos que se presentan en nuestro país, sobre la importancia del cuidado, el afecto que debemos darle a nuestros niños, no solamente en el entorno familiar, sino también estar atentos digamos, a los espacios donde dejamos nuestros hijos, a la cuna, o que también nuestros docentes, ¿no es cierto?, puedan verificar que los niños no presenten algunos signos de violencia. ¿Cuál es el rol que tiene el docente ahí, doctora Elena Valdivieso, y qué recomendaciones le puede dar al docente frente a un caso de violencia, ¿no? Bien, son casos realmente sumamente graves, y hace un tiempo también tuvimos casos de violación de bebés, de niños de 2 años, ¿no? O sea, eso es un problema educativo, de educación desde el hogar y educación en la escuela. ¿Quién educó a esas personas? ¿Qué pasó? O pueden ser también personas disfuncionales, de hogares disfuncionales, que no recibieron el afecto adecuado, la atención adecuada, que han recibido mucho castigo, mucho maltrato, porque el maltrato y la violencia es producto también de la violencia anterior, ¿no? Eso no justifica, por supuesto, lo que ha sucedido, pero lamentablemente creo que el tema educativo está fallando en ese sentido. Yo no creo que sea necesario ni pena de muerte, ni cárceles en los lugares más alejados para torturar a los delincuentes. Son delincuentes criminales, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer como sociedad es invertir más en educación. Recordemos que incluso, lamentablemente, la Dirección de Orientación y Tutoría del Ministerio estuvo cerrada. Hace poco el ministro Wexler la ha reabierto. Es sumamente importante y necesaria, y que además en cada escuela, en cada colegio, incluso en los jardines, haya un servicio pedagógico para los psicopedagógicos, donde estos niños que sufren maltratos, puedan allí desahogarse, hacer catarsis, y que los puedan ayudar a mejorar su situación, porque esas personas guardan tanto resentimiento, violencia, no han logrado controlar sus instintos, sus emociones, es decir, ha faltado una verdadera educación, porque educar es formar personas, ¿no? Claro, la persona también se forma a sí misma, pero necesita una ayuda de afuera, y la ayuda es de los padres o de los educadores. Entonces nosotros tenemos que tomar mayor atención a ese tipo de problemas, porque no podemos entrar en esta vorágine de violencia de todo tipo, no solamente sexual, sino de todo tipo, contra la mujer, violencia doméstica, violencia contra los niñitos pequeños que no se pueden defender también, ¿no? Entonces, tenemos que abordar y afrontar
el problema desde el punto de vista educativo, con mucha seriedad, con mucho rigor, con mucha firmeza. Los niños tienen que aprender a controlarse, porque estamos dejando demasiada libertad, ¿no? Ya los niños deciden todo por sí mismos, no puede ser. El niño tiene que reconocer que su conducta tiene límites, porque cuando vaya a trabajar en la sociedad, va a tener que cumplir ciertas normas, va a tener que ceñirse a ciertos parámetros que su propia sociedad establece. Pero si se ha acostumbrado a hacer lo que le parece y a mandar y a decir, como le dicen, sé tú mismo, haz lo que quieras, tú decides, está bien. Tiene que ser libre, tiene que aprender, pero tiene que aprender a ser libre y aprender a controlarse y a mantener una disciplina en su vida personal. Muchas gracias, doctora Elena Valdivieso, por acompañarnos el día de hoy en la cuarta sesión del curso. Y finalmente quisiera darle la palabra al ingeniero Roger Agüero. Nos han hecho algunos comentarios a lo largo del foro y también en el chat el día de hoy que están vinculados a la necesidad de poder implementar proyectos de agua potable, ¿no? Sabemos que este es un tema crítico en muchas comunidades, sobre todo rurales, y nos gustaría sus palabras finales, ingeniero Roger, y de repente que nos pueda dar alguna información adicional de dónde podemos recurrir para encontrar alguna de las experiencias que nos está trasladando el día de hoy. Bueno, con mucho gusto. Nosotros tenemos bastante material de trabajo. Uno es este libro, que es un libro técnico, Agua Potable por Gravedad sin Tratamiento, que es una guía para ingenieros y es utilizado casi en todas las universidades del país como un material de referencia. Pero también tenemos algunos folletos que nos orientan, como esta, partiendo del objetivo del proyecto, los resultados que se quiere alcanzar y el trabajo en forma integral y articulado que se desarrolla con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y principalmente por el tema que nos convoca, lo subrayo, con los gobiernos locales que juegan un rol importante mediante sus áreas técnicas municipales. En ese sentido también tenemos manuales, módulos de capacitación que podríamos hacerles llegar para poder facilitarles a todas las personas interesadas, las guías en operación y mantenimiento también. Y volviendo al tema de agua y saneamiento, si bien es cierto que en esta última década hemos venido avanzando junto con el sector del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante su Programa Nacional de Saneamiento Rural, todavía falta mucho por hacer y las coberturas a cubrir tanto en agua potable todavía son bien altas. Por ejemplo, en el caso de agua potable, aproximadamente un 30% de la población rural no tiene acceso, y en el caso de saneamiento es mucho más complejo, el 80% de la población no cuenta con ningún tipo de saneamiento. A esta problemática de cobertura se suma la calidad. En los últimos tiempos, los estudios que han realizado reportan que el 98.8% de la población rural no consume agua potable. Se contradice con la cobertura. ¿Pero por qué? Porque cuando han clorado esos sistemas de agua potable existente, cuando han analizado la parte de cloración, la mayor parte no cuenta con los mínimos requisitos exigidos del contenido de cloro. En algunos, como han venido algunas preguntas también, no tienen los equipos de cloración y por lo tanto al consumir, como muchas veces se ha dicho, agua entubada, tienen el mismo problema que se han afectado por la salud mediante la contaminación de agua no tratada. Okay. Muchas gracias, ingeniero Roger Agüero, miembro y directivo y coordinador del programa de agua y saneamiento de la Asociación de Servicios Educativos Rurales SER. Antes de dar algunas pautas para las preguntas que tenemos esta semana en el foro, me gustaría así salirme de la pauta y comentarles que hasta el día de hoy nos acompaña Andrea Gamarra, que es la productora
del curso. Ella está saliendo de licencia materna porque ya se encuentra a punto de dar a luz. Te deseamos lo mejor, Andrea, y te agradecemos por todo el apoyo que nos prestas, no solamente a quienes estamos involucrados con este segundo curso, sino de todo el equipo de Salgalú TV y también de Inversión en la Infancia. Y te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida también. Finalmente, las preguntas que tenemos para el foro a lo largo de esta semana son las siguientes. Tenemos 2 preguntas, obviamente una vinculada al tema de educación y otra vinculada al tema de agua potable y saneamiento básico. La primera de ellas está referida al tema de educación. ¿Cómo interviene el sector salud en tu municipio para contribuir a la eliminación de la anemia y la desnutrición crónica infantil? Y la segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué alternativas de acceso a agua y saneamiento básico hay en tu localidad para asegurar el consumo de agua segura y la prevención de enfermedades en la primera infancia? Recuerden, amigos, que es muy importante su intervención en el foro, no solamente porque es un elemento de evaluación para que podamos otorgarles al final del curso su respectivo certificado, sino también porque es muy importante que puedan compartir la experiencia y el conocimiento que se viene desarrollando desde su propia experiencia en sus respectivas comunidades. Este es un espacio justamente donde propiciamos un aprendizaje común, ¿verdad? Y es muy importante que ustedes nos puedan compartir sus experiencias en el foro a través de sus respuestas. Bien, nada más recordarles que este curso es una iniciativa de inversión en la infancia y cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, UNICEF, la Fundación Bernard Van Leer y también CEPLAN. Vamos a mencionarles que para la siguiente sesión, el día 5, vamos a continuar con el tema ¿qué puedo hacer desde mi municipio para controlar y eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil? Conmigo será hasta el próximo lunes y les deseo una muy buena semana.